Bien, entonces actualmente somos 13, ya pasamos de la hora que dijimos que íbamos a iniciar, así que ya iremos de lleno ya a la capacitación, ya empezaremos. Bien, entonces vamos a poner acá nuestro PPT. Ya la secuencia de la capacitación es que voy a ir explicando algunas cosas. No es algo cerrado, es decir, ustedes pueden ir preguntando si les surge una duda, ¿no? Quieren hacer una objeción, alguna cosa, es abierto, no es algo vertical, sino más bien horizontal. ¿Ya? Entonces, yo tengo acá algunas ideas que les quiero mostrar sobre la etapa precontractual, porque la capacitación es, en general, el pedido ha sido realizado sobre contratos. Hicimos la pregunta que nos hiciera llegar inquietudes, intereses específicos para en base a eso desarrollarlo, pero parece que las múltiples ocupaciones los han desbordado y no ha habido tiempo para eso. Entonces, de mi parte les voy a dar esta propuesta, ¿no? Que pienso que podría calzar también en los intereses que ustedes puedan tener. Entonces, siendo ya las 3:18 del día de hoy, jueves 26 de mayo del año 2022, damos la bienvenida a todos los asistentes a la presente capacitación sobre la etapa precontractual y contractual del contrato comercial, ¿no? De un contrato comercial, ¿no? Bienvenidos a todos, bienvenidos a Jorge, que ahí está Jorge Palacios, ¿no? Prendiendo su cámara, ¿no? Haciendo la diferencia con todos. Gracias, Jorge. Bueno, bienvenidos y bueno, básicamente lo de la cámara es para yo no sentirme sola, ¿no? Porque si no, pues puro cuadradito negro, es un poco extraño estar hablándose unos como que solo, ¿no? Solo por eso, pero bueno, hay libertad también, ¿no? Entonces ahí viene la consideración humana un poquito, ¿no? Pero bueno, se entiende también las múltiples vicisitudes y dificultades del entorno. Bienvenidos a todos entonces. Como parte previa introductoria, había planteado esta lámina, ¿no? Un poquito para ubicarnos. ¿Por qué? Porque normalmente, al menos yo me he dado cuenta de eso, dejamos de lado la capacidad que tenemos para resolver problemas, de repente conflictos, dificultades, y todo vamos al tema legal. Nos vamos aquí. Y el tema legal en realidad es como que nos da un lenguaje para ciertos límites, pero no necesariamente siempre tenemos que llegar ahí. No todos estamos en el deber de conocer la ley, ni tampoco de utilizarla, porque el ser humano para eso tiene otras herramientas, que son, por ejemplo, los valores, las costumbres, las tradiciones, los discursos históricos y, por supuesto, la conversación o las conversaciones, ¿no? Entonces, es muy importante que las empresas, las organizaciones, sobre todo de personas, tomen conciencia de que esta es una herramienta fundamental para su trabajo. Entonces, no necesariamente tenemos que irnos a la parte legal porque estamos fracasando, estamos dejando de lado, estamos desplazando nuestra propia capacidad para resolver algún problema, sea pequeño, mediano, grande, como lo querramos calificar. Siempre existe la posibilidad de resolver cualquier vicisitud, cualquier inconveniente a través de este lado izquierdo que está acá. Esencialmente a través de las conversaciones, ¿no? No necesariamente tenemos que llegar acá a la ley, resoluciones, directivas, normas legales, no. Que sí existe este ámbito, sí. Y que está regulado, sí. Para eso tenemos pues la ley de conciliación, tenemos a nuestros diversos códigos, a nuestros jueces, ¿no? Que se encargan principalmente de atender las causas de todas las personas que no han podido llegar a un acuerdo a través de este lado, del lado izquierdo, de la conversación. Entonces, los que fracasaron acá pasan al lado derecho, ¿no? Entonces, podría surgir la pregunta y decirnos, oye, ¿y cuál es mi capacidad de conversación? ¿Sé conversar? ¿Tengo habilidades para conversar? ¿Sé realizar buenos acuerdos? ¿O quizás directamente entro al conflicto?
¿no? Este es un ámbito muy amplio y grande, ¿no? Incluso tiene una serie de partes y elementos. El día de hoy no lo vamos a tocar, quizás puede ser después, pero yo les dejo ese interrogante, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el principal trabajo de un gerente? Puede ser gerente administrativo, gerente comercial, gerente de repente general, ¿no? Gerente de operaciones. Una de sus principales actividades es la conversación. Todo el tiempo está conversando. Todo el tiempo, eso es lo que hacemos, conversar, 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 conversar. Y aunque no nos demos cuenta, en esas conversaciones estamos llegando a acuerdos, ¿no? Entonces, pero ¿cómo hacemos esas conversaciones? ¿Hay partes de las conversaciones? ¿Hay tipos de conversaciones? Sí, por supuesto que sí. ¿Alguno de ustedes, por ejemplo, alguna vez ha escuchado cuáles son los tipos de conversaciones? ¿No? A ver, no veo ninguna manito levantada, se supone que no, ¿no? Se supone que no. Si alguien quisiera intervenir, acuérdense, intervengan, estamos acá en una capacitación, no es, no es que vamos a darle chicote al que no diga algo supuestamente bueno. Todo lo que decimos y conversamos está bien y tiene algún sentido, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos tipos de conversaciones. eh, por ejemplo, podríamos decir que hay conversaciones para la acción, conversaciones antes de las conversaciones, conversaciones de sentido, conversaciones de preparación, ¿no? Conversaciones para otras conversaciones son, por decirles, algunos de los tipos, ¿no? Y en una conversación se dan todos estos elementos. Por ejemplo, toda conversación, toda, absolutamente toda, empieza con un pedido o una oferta. Cualquier conversación empieza con un pedido o con una oferta. Todas. Por ejemplo, alguien le puede decir a Jorge Palacios, Jorge, ¿me puedes prestar, no sé, alguna herramienta, tu taladro que es automático, no sé, ¿no? Entonces, Jorge va a pensar si se lo puede prestar o no, ¿no? Entonces, ahí nomás ya es un pedido. O puede ser una oferta. Jorge, el fin de semana nos estamos reuniendo, una parrillita, la gente de operaciones, ¿te apuntas o no? ¿No? Eso es una oferta. Entonces, todas las conversaciones empiezan pedido, oferta. No hay otra forma. Entonces, ustedes ya de a partir de hoy día van a tomar conciencia y van a decir, estoy pidiendo o estoy haciendo una oferta. Y con relación a la oferta, es lo que les di, lo que está en el chat, el PDF que está en el chat. El mejor ejemplo de saber hacer una oferta irresistible, es Leonardo da Vinci en esta carta que le hace a esta familia, ¿no? Ofreciendo, por supuesto, sus servicios. Entonces, acá tenemos todos los elementos de una conversión. Inicia con un pedido, con una oferta. Ahí luego entra lo que es la negociación o la renegociación, ¿no? Se fue, perdón. Y luego de que hemos conversado, hemos negociado, entra lo que es la promesa. Es decir, hacemos un acuerdo. En el caso que se haya aceptado el pedido o la oferta. Si el pedido o la oferta se rechazó, bueno, vuelve al punto cero. Sí, 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 te escucho. Yo también te escucho, Joel. ¿Ya? Ya. Bueno, entonces, una vez que ya se da la promesa, vamos, y que supuestamente hay un acuerdo, hay una aceptación, viene la acción, ¿no? Y ahí en ese momento de la acción, es decir, si yo recibí el pedido, voy a cumplirlo, ¿no? Si yo hice una oferta, de igual manera. Entonces, una vez que esa oferta y o ese pedido se ha cumplido, viene la evaluación del resultado y se expresa la satisfacción o la insatisfacción, ¿no? Y también hay una evaluación contra la promesa, ¿no? Acuérdense que tengo derecho a revocar la promesa. Como soy guardián de mi promesa, debo cuidarla, ¿no? A veces sucede que en muchas relaciones, por ejemplo, no se da todo este circuito. Entonces, simplemente se dan deseos, evocaciones, ¿no? Me gustaría conversar
contigo, Joel, en algún momento, me gustaría conversar, pero no digo fecha, no digo día, no hago nada, entonces eso queda como que, digamos, no se da la promesa, no se da el compromiso. Entonces, las demás personas pueden pensar que yo quizás no estoy actuando de manera ética, que no estoy siendo sincero o sincera, y mi relación se va resquebrajando. Y esto es muy importante para los clientes, para nuestros compañeros de trabajo, como se dice, ¿no? Cliente interno, los que son al interior de la organización, y cliente externo, todos nuestros clientes y nuestros stakeholders, ¿no? Entonces, es muy importante por eso que seamos coherentes con lo que ofrecemos y también con lo que pedimos, ¿no? Entonces, cada uno de estas acciones o de estos actos nos van a llevar a realizar una promesa, un compromiso que debe ser honrado. Si los compromisos se honran, las relaciones se fortalecen. Si los compromisos fallan, y es más, sin previo aviso, las relaciones se resquebrajan. Y esto es muy importante porque en los negocios tenemos que ser puntuales y muy estrictos en el cumplimiento, ¿no? Bien, entonces, ya saben, ¿no? Acá lo que hemos dicho, ¿no? Tenemos a la ley, acá una serie de cosas, y en este lado tenemos las conversaciones como elemento central para nuestras relaciones, para relaciones de negocio, relaciones de trabajo, incluso para la vida personal, ¿no? Entonces, este tema de la conversación cruza transversalmente cualquier eh, área de la vida humana, ¿no? Ahora, para hacer un pedido hay requisitos, para hacer una oferta hay requisitos, pero eso ya es un poco extenso que ya no nos alcanza tiempo para tocarlo el día de hoy, ¿no? Pero esos requisitos deben cumplirse de manera exacta. Si no se cumplen, hay también problemas, ¿no? Por ejemplo, normalmente se ve usualmente que se envían correos, ¿no? ¿A quién corresponda? Y lo más clásico que caemos todos, no ponemos el plazo. Por favor, revisar el contrato, pero no dice cuándo, no hay plazo, ¿no? ¿Para cuándo se necesita? Porque si hay un plazo, sí, a mí me da el compromiso de cumplirlo o en todo caso renegociar, ¿no? Pero si no hay plazo, queda abierto, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es un requisito del pedido, uno de los requisitos que por lo menos para hacer un buen pedido tiene 10 requisitos por lo menos. Y para hacer una buena oferta, igual, 10 requisitos. Si no se cumple uno o dos de esos requisitos, probablemente el pedido no sea cumplido de manera exacta a como lo deseaban. Entonces, ahí vienen los problemas porque surgen insatisfacciones y surgen decepciones, ¿no? Entonces, la persona que no sabe hacer pedidos, esta es fundamental para un gerente, para un director, para un líder, ¿no? Tiene que saber hacer un pedido, porque si no constantemente va a estar frustrado, desilusionado. Las personas no saben trabajar, todos son unos inútiles, ¿dónde habrán estudiado? Seguro son de tal universidad. Ya le dije todo lo que tiene que hacer, pero no lo hace, dicen, ¿no? La mayoría de los jefes, y, ¿no? Y chicotazo. Entonces, pero lo normal, lo usual es que no sabemos hacer pedidos correctamente. Y si no sabes hacer pedidos correctamente, lo que vas a recibir es incorrecto. Y por ende siempre vas a estar frustrado, pero estás frustrado porque tú mismo lo has generado. Ahora, decirle eso a un gerente o a un líder a veces no es tan fácil, pero o que lo asuma, ¿no? Pero el líder que sí se da cuenta y es inteligente lo asume y empieza a cambiar su actitud, ¿no? Y finalmente todos somos líderes, todos somos presidentes y directores en muchos ámbitos de la vida. En la casa, todos somos ahí directores y cabeza. Entonces no vamos a escaparnos de esto. Todos tenemos que en algún momento tomar conciencia de hacer un pedido o una oferta adecuadamente. Bien, eso como introducción a lo que vamos a ver. Ahora, en la capacitación anterior
vimos qué cosa es un contrato, ¿no? Y dijimos que fundamentalmente un contrato es un acuerdo de voluntades destinados a crear, modificar o extinguir relaciones patrimoniales. Entonces acá nos habla de acuerdo. ¿Y de dónde viene el acuerdo? ¿Cómo se da el acuerdo? Ah, por eso es que hemos hecho la introducción. Un acuerdo se da a través de todo esto. ¿Se dan cuenta? ¿Y dónde está eso? Acá. No está en la ley. Está aquí, en este lado izquierdo, ¿no? Entonces, un contrato es un acuerdo. ¿Y qué cosa hay previo al acuerdo? Una conversación. ¿Y cómo inicia una conversación? Con un pedido, con una oferta. ¿Se puede renegociar ese pedido de oferta? Sí. Ah, entonces hay varias etapas, sí. Y eso lo vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, el Código Civil nos dice en su artículo 1351, ¿no? Esto ya yendo a la parte legal, ¿no? Tenemos que ir también a la parte legal como una fuente de información, no necesariamente para que eso guíe nuestro actuar, porque acuérdense que nuestro actuar tiene una serie también de normatividades ajenas a la ley, por ejemplo, el reglamento de trabajo, las normas éticas, ¿no? Los compromisos que se asumen dentro de la organización, ¿no? Entonces, el Código Civil, ¿qué nos dice como noción de contrato? ¿Qué nos dice el Código Civil? Nos dice que como noción de... A ver, acá tengo, déjenme un segundito. Creo que una persona esperando. Ok. Ya, entonces el Código Civil nos dice en su artículo 1351, el contrato es el acuerdo, ¿no? Nuevamente, acuerdo. Es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. Importante acá, ¿qué tenemos? Tenemos que dice acuerdo. Además de acuerdo, nos dice tiene que ser patrimonial. Ah, tiene que haber un tema económico de por medio. Eso es para el Código Civil, para la ley. En el otro ámbito donde no entra la ley, un contrato también puede ser algo donde no necesariamente tenga un requisito económico, pero para los documentos de curso legal sí tiene necesariamente el contrato que tener un elemento patrimonial económico, ¿no? Adicionalmente, relacionado con esto, tenemos el artículo 140 del Código Civil, que nos dice cuáles serían los elementos esenciales de un acto jurídico. ¿Y por qué tenemos que ver esto, Alicia o Lisette, como me quieran decir? ¿Por qué? Porque la noción de contrato nos habla de el acuerdo para crear, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. Y ese acuerdo, por supuesto, también podemos decir que es un acto. Y al estar hablando de un tema jurídico, legal, es un acto jurídico. Entonces, en el artículo 140 del Código Civil nos dice que el acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Y a su vez nos dice, tenemos 4 requisitos de observancia obligatoria. Y es lo que también tenemos que verificar al momento de redactar un contrato. ¿Cuáles son? Plena capacidad de ejercicio, ¿no? Salvo las restricciones contempladas en la ley, o sea, es decir, no puede asistir alguien a elaborar un contrato, a firmar un contrato que no tenga plena capacidad de ejercicio, ¿no? ¿Quiénes no tienen plena capacidad? Los menores de edad, las personas que de algún modo están turbada su capacidad, los toxicómanos, los ebrios habituales, ¿no? Y de repente una persona que ya es mayor de 70 años, ¿no? Entonces, luego tenemos objeto física y jurídicamente posible como otro elemento, es decir, tiene que ser algo que sea posible, ¿no? No podemos de repente hacer un contrato para, por ejemplo, resucitar a alguien que ya falleció, ¿no? Tiene que ser algo jurídicamente posible. Luego tiene que ser el contrato algo lícito, no puede ser que yo haga un contrato, por ejemplo, para robar un banco, ¿no? Contrato al escuadrón de la muerte y le digo, oiga, vaya y usted y robe un banco, no, tiene que ser un fin lícito. Y el último requisito te dice que tiene que ser la observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad. ¿Qué quiere decir eso? De que
hay ciertos tipos de contratos que te dan una forma determinada que se debe observar, ¿no? Requisitos legales. Y a esos contratos se le llama contratos típicos, ¿no? Que son los que están en la ley, que están regulados por el Código Civil, ¿no? Acá, como hemos visto, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de contrato de manera general? Los típicos y los atípicos. Dentro de los atípicos podemos decir que, por ejemplo, están los joint venture, ¿no? Porque eso no está regulado, ¿no? En nuestro Código Civil, ¿no? Y cualquier otro tipo de contrato que no esté ahí. Por ejemplo, estos contratos de sponsoría, ¿no? Y contratos de mentoría, ¿no? Esos contratos no están de manera típica o específicamente señalados en el Código Civil, no se encuentran. Más bien los que sí están, por ejemplo, específicamente señalados son los contratos de compra-venta, por ejemplo, ¿no? Los contratos de hipoteca, ¿no? Entonces, y bueno, una serie de contratos, ¿no? Acá les puse al final una frase de un autor americano que dice que el contrato está en la persona como el esqueleto está en la piel, ¿no? Él dice que todo el tiempo los seres humanos estamos haciendo contratos, todo el tiempo. Entonces, mucho más dentro de una organización empresarial, los contratos son el día a día. Luego, también en la capacitación de la semana pasada, de la capacitación anterior, dijimos que las partes fundamentales de un contrato comercial son la introducción, que son donde están los datos, ¿no? Muy importante, los datos. ¿Quiénes están interviniendo? ¿Quiénes están participando? Sus direcciones, ¿no? A veces el contrato está muy lindo, se ha redactado muy bien, se ha negociado, etcétera, pero no están las direcciones a dónde se les va a notificar en caso que haya o surja una divergencia, un conflicto. Entonces nos vemos en otro problema, ¿no? Por eso, aunque parezca mentira, la parte de la introducción donde se colocan los datos generales es muy, muy importante. Y tampoco colocar, por ejemplo, me dice, yo vivo en el Jirón, o Avenida Benavides, pero de repente cuando voy a chequear, esa dirección no existe. Entonces siempre tenemos que verificar que sean datos reales, solicitar los documentos, ¿no? Por ejemplo, vamos a firmar un contrato, documentos de identidad. ¿Quiénes van a participar? De plano ya. Entonces, como les digo, es muy común encontrar contratos que tienen problemas, conflictos, pero no hay a dónde notificar. ¿Y qué pasa, Alicia, cuando no tenemos a dónde notificar? ¿Qué hacemos? Tendríamos que valernos de lo que se llama las notificaciones por edicto, que son las notificaciones que se hacen a través de una publicación en el periódico, ¿no? Entonces esas notificaciones, bueno, de por sí ya son onerosas porque te puede costar como mínimo unos 400 soles, ¿no? Entonces, por ahí nada más, entonces en la introducción, muy importante, ¿no? Los antecedentes es otra parte también. ¿Por qué? Porque en los antecedentes se tiene que colocar a medio de qué se está haciendo el contrato. De repente las partes ya se conocían, mientras TID Electric tiene el objeto de realizar todo lo que son estructuras metálicas y todo, el otro tiene esa necesidad, ¿no? Entonces, se coloca esos antecedentes. ¿En mérito de qué se está dando el contrato? Por el objeto social, por la dinamización comercial, ¿no? Entonces, se tiene que colocar a mérito de qué. Algunas empresas, por ejemplo, tienen, digamos, como giro la educación. Sin embargo, hacen contratos inmobiliarios. Entonces, ¿qué podrían poner en sus antecedentes? No, como que no calza tanto con su objeto, ¿no? Entonces, justamente los antecedentes van también en esa línea de justificar que están realizando actividades acorde a su objeto comercial, a su objeto social. ¿Al objeto social de quién? De las dos entidades, persona jurídica, persona natural, que están ingresando, participando dentro del contrato. Luego, también hablamos como una parte importante un elemento importante del contrato comercial, el objeto, ¿no? ¿Cuál es el objeto? El objetivo. ¿Qué se va a hacer? Vamos a ceder en uso una máquina, vamos a realizar un tendido eléctrico,
vamos a realizar una obra de construcción civil, vamos a hacer instalaciones de tecnología, ¿qué vamos a hacer? El objeto tiene que estar diseñado claramente, ¿qué es lo que se quiere? O vamos a de repente brindar servicios de instalación de algún tipo de maquinaria, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿No? Ahí se tiene que poner exactamente, si no se diseña bien el objeto, también hay problemas, pues, porque desde el objeto ya que no se ha colocado bien las obligaciones, van a haber problemas luego en el desarrollo ya del contrato. Luego también como otro elemento mencionamos el precio y la forma de pago como también un elemento importante. ¿Por qué? Porque sobre todo la forma de pago, porque normalmente, por ejemplo, en los contratos que tiene TI Eléctrico, que hace con de repente compañías medianas, con mineras medianas o subcontratistas de las mineras, el pago que debe hacerse como contraprestación para TI Electric está condicionado. ¿A qué? A que se presente un expediente voluminoso con una serie de documentos, informes, etc. Y ese expediente, además de que se tiene que presentar, que de por sí ya reunir todos esos requisitos puede tomar una determinada cantidad de tiempo, está sujeto a aprobación del contratista, ¿no? O de la minera, de la empresa que nos está convocando. Entonces, si de repente mi plazo de forma de pago eran 3 meses, más esas aprobaciones de repente se extiende a 6, a 5, o sea, se extiende. Entonces, muy importante revisar esto, no solamente desde el lado legal, porque se van a proponer de repente algunas cosas, sino sobre todo para la etapa de negociación. Y en esa etapa de negociación, poder plantear en qué medida esta forma de pago muy exigente y que alarga los plazos nos perjudica en la rentabilidad que vamos a obtener de ese proyecto, ¿no? Y si de repente yo quiero de todas maneras aceptar ese contrato, bueno, quizás ya lo que es la estructura de costos tendría que variar para cubrir esos espacios, ¿no? Porque de lo contrario, dependiendo del margen que ustedes hayan establecido para el negocio, van a haber impactos, ¿no? Luego tenemos el elemento de obligaciones de las partes, ¿no? Que ahí se establece, por ejemplo, qué es lo que tiene que hacer la parte A, qué es lo que tiene que hacer la parte B, ¿no? Importante tener en cuenta cada una de las obligaciones que nos va a tocar cumplir. Porque, por ejemplo, ¿no? Estas empresas, sobre todo las mineras, son empresas que están enlistadas, cotizadas en la bolsa de valores y que su información es pública. Al ser pública su información financiera, de gestión, están obligados a las normas de buen gobierno corporativo y a una serie de certificaciones que principalmente les ordena, les indica que no pueden, digamos, incumplir ninguna norma. Por ejemplo, sobre todo, normas laborales, ¿no? Normas de seguridad y salud en el trabajo, las normas para lo que es el medio ambiente, las normas de propiedad intelectual, ¿no? De derechos humanos, ¿no? Y una serie de, y bueno, lo que ahorita también está muy en boga, las normas antiterrorismo y sobre todo lo que es anticorrupción, ¿no? Entonces van a haber largos documentos normativos que obligan a que las empresas pequeñas, que si bien es cierto, pequeñas o medianas, que si bien es cierto, no están obligadas a cumplir con las normas de buen gobierno corporativo porque su información no es pública, sin embargo, al contratar con estos subcontratistas o contratistas, también nos vemos obligados o compelidos a cumplir estas normas. Entonces, TID se tiene que preguntar y decir, ¿estoy preparado? ¿Estoy cumpliendo? Entonces, porque las multas son altas y normalmente el incumplimiento de una de estas obligaciones genera
que el contrato se resuelva de manera automática, ¿no? Ellos ponen, si usted incumple, se resuelve. Y además, si es que hay personas perjudicadas, usted se hace cargo de todo, ¿no? Entonces, siempre es importante verificar las obligaciones. ¿A qué nos estamos comprometiendo? Verificar nuestra capacidad para cumplir con los servicios, con los productos que ofrecemos, ¿no? Porque de lo contrario, lo que vamos a hacer es meternos en un lío y finalmente no cumplir lo que nos está pidiendo el cliente, ¿no? Entonces, con eso al final solamente nos perjudicamos nosotros mismos, ¿no? Bien, y finalmente ya las partes que también son pertinentes de mencionar, ¿no? Gastos y tributos, que siempre es importante ver quiénes se van a hacer cargo, o decir que cada quien va a hacerse cargo de los tributos que les correspondan, ¿no? De acuerdo a ley. Luego tenemos la competencia territorial y el domicilio, siempre colocar, si es que hubiese algún problema, de qué manera se va a resolver. Normalmente los contratos que envían las mineras, todos tienen competencia arbitral, ¿no? Y el último requisito, ¿no? Que le hemos puesto acá, o elemento, ¿no? Que puede ser muy variado, por ejemplo, de acuerdo a la necesidad, ¿no? De que tengan que regular las partes. Que, por ejemplo, podría ser un tema técnico, ¿no? De repente, si es un tema que se va a instalar una bomba de agua, no sé, o un tendido eléctrico, y dentro de los anexos están los estándares que se quieren para esto, entonces, definitivamente, si es así, este contrato y esa parte técnica tiene que pasar por los técnicos especialistas en esa materia. Porque sucede también muy a menudo que de repente les compran máquinas, no solamente a ustedes, sino a otras empresas, pero la compra de esa máquina incluye la instalación. Pero al momento de instalar, quizás el cliente no tiene las condiciones adecuadas. Entonces instalan la máquina inadecuadamente y luego no funciona. El cliente inmediatamente va a repetir contra ustedes y va a decir, ah, usted no lo hizo, no me avisó, no me dijo nada, ¿no? Entonces hay que dejar en claro todos esos procesos, que ustedes, muchísimo más que yo, ya los deben saber por la experiencia que tienen, ¿no? Bueno, entonces hasta ahí es lo que habíamos repasado la capacitación anterior, más algunas preguntas que hicieron, ¿no? Entonces, el día de hoy quería de mi parte plantearles ver lo que es la etapa precontractual, ¿no? Y para ver esta etapa precontractual, quería empezar mostrando lo que significa el conflicto, ¿no? El profesor Fisher, por ejemplo, que es de la Universidad de Harvard, nos dice que los conflictos son una industria en crecimiento. Dice que el conflicto es connatural al hombre, y dado que el hombre es un animal social, el conflicto se halla en la sociedad misma, ¿no? Entonces, hay conflictos todo el tiempo, ¿no? También nos dice que el conflicto es un hecho constante e inevitable en nuestras vidas, con el que tenemos que aprender a vivir. Por ello, el hombre ha tenido que aprender a solucionar conflictos, ¿no? Hay muchas personas que también se asustan de los conflictos, dicen, no, y que, bueno, viven evitando los conflictos, les molesta, incluso ya se convierte como un trauma, ¿no? Pero el conflicto es parte de la naturaleza humana, ¿no? ¿Qué más nos dice acá? Podríamos decir entonces que el éxito de una persona depende en gran medida de la manera como resuelva sus conflictos. Y cuando nos hallamos frente a los conflictos que nos interesan o que afectan ámbitos fundamentales en que ponderamos la importancia de saber negociar, es importante ahí, por ejemplo, que pensemos, ¿no? Hay conflictos siempre, pero ¿cómo voy a enfrentar esos conflictos? A través de una herramienta fundamental que es la negociación, ¿no? Entonces, pero sé negociar, ¿no? Habíamos dicho que esta negociación es parte de saber conversar, ¿no? Entonces, esa también es otra pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? De repente hoy día vamos a aprender algunos aspectos, ¿no?
Entonces, como apunta Han, por ejemplo, en su interesante libro, Ganar, ganar negociando, el conflicto es inevitable, pero no necesariamente es malo, ¿no? Ahora, lo que sí podemos decir es que a menudo un conflicto sin control puede ser muy costoso. Y dado que el conflicto es inevitable, debemos aprender a sacar provecho del conflicto. Entonces, el conflicto es parte de la naturaleza humana. Vamos a encontrarlo por donde sea, en el trabajo, en la casa, en donde sea. Entonces, es mejor que aprendamos a negociar para enfrentar de esa manera los conflictos, ¿no? Entonces, el profesor Fisher nos dice que en toda organización existen cuando menos dos grupos en conflicto. Quienes pretenden mantener el estado de las cosas, el statu quo, ¿no? Y otros que quieren cambiar. Ya seguramente aquí en la reunión ya se estarán identificando, ¿no? ¿Quiénes son los que siempre quieren que todo esté como debe ser o como estaba y los que siempre quieren cambiar algo nuevo, ¿no? Entonces, eso sucede en todas las organizaciones, ¿no? Siempre, por lo menos vamos a encontrar estos grupos en conflicto, ¿no? Y algunas cuestiones sobre el tema que estamos viendo de conflicto. No existe conflicto sin importancia, ¿ya? Porque algo pequeño también se puede hacer grande. Entonces siempre hay que echarle un ojo a lo que está pasando. Tenemos que identificar también las fuentes de conflicto, de dónde vienen los conflictos. Han escuchado que dicen, no, es una persona muy conflictiva. Entonces esa es una fuente de conflicto, ¿no? Ahora, ¿por qué la persona es conflictiva? También hay todo un antecedente que ver hacia atrás, ¿no? Entonces, como decíamos, no existe organización sin conflicto, ¿no? Entonces tenemos que aprender a convivir con los conflictos. Entonces, los americanos, como les decía, a través de la Universidad de Harvard, presentaron un método de negociación, ¿no? Y que este método de negociación es lo más sencillo para evitar una disputa. Entonces, entramos aquí ya de lleno a lo que es la negociación. Una buena negociación es garantía de un adecuado contrato, ¿no? Entonces, en esta etapa precontractual probablemente vamos a encontrar conflictos, vamos a encontrar intereses contrapuestos, vamos a encontrar de repente también intereses convergentes, pero la negociación es garantía de un adecuado contrato, una buena negociación. Si hacemos una buena negociación, vamos a tener un adecuado contrato, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué cosa es una negociación? La negociación proviene del latín negotium, que refiere a lo dinámico, lo que no permanece estático. Y cabe resaltar que la negociación no es una herramienta para convencer a otros de que hagan lo que nosotros queremos. Es un proceso de búsqueda conjunta de soluciones. ¿Soluciones a qué? A problemas o a oportunidades compartidas, ¿no? A veces se piensa que ante una negociación vamos a defender nuestras posiciones, ¿no? En una negociación, más bien, no es una yuxtaposición de ideas, sino una negociación es la fertilización. Entramos en un nosotros y no nos quedamos solo en el yo, entramos en un nosotros, en donde estamos dispuestos a intercambiar y sobre todo a escuchar, ¿no? Acá tenemos también al profesor Capiano que nos dice que la negociación es la ciencia y el arte de asegurar un acuerdo, ¿no? Nos dice que la negociación, ciencia y arte para asegurar un acuerdo entre dos o más partes interdependientes entre sí y que desean maximizar sus propios resultados, ¿no? Comprendiendo que ganarán más si trabajan juntos que si se mantienen enfrentados, ¿no? Entonces, existe también el viejo prejuicio, ¿no? De que solamente existe
ganar y perder. Pero me parece que eso ya un poquito ha empezado a cambiar con John Nash, ¿no? Por ahí los que son ingenieros, no sé, lo habrán estudiado a John Nash con su teoría de el equilibrio de Nash. No sé si por ahí alguien se acordará, por ahí lo habrá estudiado, habrá escuchado, ¿no? Bueno, entonces, ¿de qué depende el éxito de una negociación? Depende de tres aspectos, ¿no? Primero, que el asunto sea negociable. Segundo, que los negociadores estén dispuestos no solo a obtener algo, sino también a conceder, ¿no? Y que cada parte negociadora también coopere en cierto modo con la otra parte, ¿no? Y acá el autor Below nos dice que el objetivo de la negociación es lograr un orden de las relaciones donde éstas antes no tenían o no existían, ¿no? También modificar un conjunto de relaciones existentes por otras más convenientes para que una de las partes o ambas partes tengan un resultado favorable para los dos, ¿no? O para las dos. Entonces, a diferencia de la conciliación, la mediación y el arbitraje, que están regulados en la norma legal, la negociación tiene una importante ventaja. ¿Cuál es? El trato directo. Acá no hay intermediarios, como sí lo hay en la conciliación, mediación y el arbitraje. Aquí el trato es directo. ¿Y cuáles son las clases de negociación? Tenemos negociaciones conflictivas y negociaciones cooperativas. Por ejemplo, en las negociaciones conflictivas se pretende doblegar a la otra parte y acá está el juego de suma cero, el que les decía de ganar y perder. Y en las cooperativas está el ganar-ganar. Y este ganar-ganar justamente surge de lo que les decía, de la teoría del equilibrio de Nash, donde él dice que no existe solamente la posibilidad de que alguien gane y pierda, sino que existe la posibilidad de generar un ganar-ganar. ¿Cómo se genera ese ganar-ganar? Justamente investigando lo que todas las partes que están dentro del proceso quieren, y de esa manera se puede generar un ganar-ganar. Es decir, esta posibilidad también existe, no solamente existe la de ganar-perder, y eso sería un gran logro que ustedes lo puedan hacer con las compañías mineras que les mandan sus contratos de adhesión y que ustedes no pueden decir ni pío y solo firmar. Grandes contratos larguísimos, ¿no? Que yo pienso que con una buena negociación se podría en alguna medida generar un ganar-ganar, ¿no? Para ambas partes y que no necesariamente haya una percepción o subjetiva o real de que no hay mucho por hacer en esos contratos porque ya no los mandan prehechos y no podemos decir nada, ¿no? Entonces, todo va a depender de ustedes, ¿no? Entonces, ahora, si hablamos de negociación, ¿cuáles son los métodos que hay para negociar? Se habla en general de un método duro y un método suave, ¿no? Pero justamente la Universidad de Harvard, a través del profesor Fisher, ha presentado un método que le dicen que es duro y suave a la vez, ¿no? Y se llama método de negociación con base en principios desarrollado justamente en el proyecto de negociación de Harvard. Este método está basado en un conjunto de principios que de manera general señala duro con las posiciones y suave con las personas. Es decir, no atacar a las personas, sino a los intereses, a las posiciones. A veces nos molestamos con las personas, nos ponemos molestos o ofensivos o tomamos las cosas de manera personal, ¿no? Hay que atacar las posiciones, los intereses, ¿no? Cada negociación es diferente, pero los elementos básicos no varían, ¿no? Bueno, ¿y qué nos dice pues entonces este método de negociación de Harvard? ¿Cuáles son sus principios? Nos dice que las personas deben separar, ¿no? O se debe separar a las personas del problema. Separar a las personas del problema. No tenemos que molestarnos con las personas, sino hay que separar eso, ¿no?
2, los intereses, tenemos que ver de concentrarnos en eso, ¿no? Concentrarnos en los intereses, no en las posiciones. 3, lo que es las opciones, ¿no? Generar una variedad de posibilidades antes de decidir actuar. Y 4, los criterios que el resultado se base en algún criterio objetivo, ¿no? Buscar la objetividad y que genere algo favorable para ambas partes, ¿no? ¿Cuáles serían entonces las etapas de una negociación? Tenemos dentro de lo que estamos viendo ahorita es la etapa precontractual, específicamente la negociación. Dentro de esta negociación también hay etapas. ¿Cuáles son? Tenemos 3 acá. La etapa prenegociadora, la negociación propiamente dicha y el cierre o acuerdo, ¿no? Esas serían las 3 etapas, ¿no? Entonces, estos profesores que les mencionaba, ¿no? Autores de la negociación razonada, también nos dicen que tenemos que fijarnos en algunos obstáculos que normalmente se presentan en la negociación. Por ejemplo, los juicios apresurados, ¿no? Cuando a priori ya estamos haciendo apreciaciones, juzgamientos acerca de lo que está pasando y nos cerramos y que creemos tener la verdad o la razón, ¿no? Entonces, estos juicios apresurados son un obstáculo para las negociaciones. También la idea de que existe una sola solución, eso también es un obstáculo. Hay que ver qué otras posibilidades, qué otras soluciones hay. No solamente hay una, siempre hay más. Luego, la idea de que la torta es limitada por naturaleza, ¿no? Es decir, no se puede abarcar más, mi margen no puede ir más allá, ya sea para el que contrata o el que es contratado, ¿no? En ambos casos. Entonces, siempre hay que indagar también en ese ámbito porque muchos contratos también no se llegan a realizar, a concretizar, justamente por este tema de los márgenes de beneficio, ¿no? Luego, otro obstáculo puede ser la idea de que las dificultades del adversario solo le conciernen a él, ¿no? A veces el contratista, el subcontratista nos manifiesta sus dificultades y nosotros también, pero no se nos toma en cuenta, ¿no? Entonces, eso es un obstáculo también para tener una negociación exitosa, ¿no? Entonces, ya para ir concluyendo esta parte, ¿cuáles serían las partes de la etapa contractual? Primero, lo que hemos dicho, ¿no? La negociación está como una parte muy importante y dentro de la negociación ya hemos dicho que también tiene sus etapas, que son estas: etapa prenegociadora, la negociación propiamente dicha y el cierre, ¿no? O acuerdo. En este cierre o acuerdo ya se plasma el contrato, ¿no? Luego, cuando ya tenemos el cierre del contrato, empezamos con la preparación del contrato, donde también tenemos que revisar la claridad del lenguaje. Y con ello también la lógica y un poco de psicología también, ¿no? Buscar que en esta etapa precontractual mantener siempre una buena relación con el cliente, ¿no? Respetando las normas de orden público y la contratación. También el medio ambiente, ¿no? Revisar lo que es la forma del contrato, análisis de toda la documentación que va a intervenir, el tipo de persona jurídica, estado civil, la legitimidad para obrar que tengan las personas que están interviniendo en el contrato, verificar eso como lo habíamos dicho en la parte de introducción del contrato, los tributos que se tengan que asumir, así como también si estoy frente a un contrato especializado, convocar a los especialistas para que puedan revisar estas partes técnicas muy especializadas, ¿no? Es siempre mejor consultar que dejarlo así sin realizar, ¿no? Luego, siempre es bueno dejar descansar un probable acuerdo, ¿no? No tampoco hacerlo a la loca,
hay que esperar un poquito, a veces un día, 2 días, siempre es bueno para que las ideas bajen, que pueda haber, que podamos encontrar más posibilidades. A veces el apuro, el apremio, el inmediatismo, dicen, no, ya, ahorita, pero no es recomendable eso, ¿no? Siempre es un poco dejar reposar, ¿no? Y probablemente ahí puedan surgir mejores ideas que puedan beneficiar a ambas partes. Y siempre también en esta etapa precontractual debe estar como eje rector la buena fe, pues, ¿no? Para la contratación, ¿no? La buena fe, la confianza, la transparencia, ¿no? Muy importante, porque con eso se construyen buenas relaciones, relaciones sólidas, donde tu cliente te va a llamar sí o sí para un próximo contrato porque le has demostrado transparencia, buena fe, confianza, y esto acrecenta las relaciones, ¿no? Las vuelve mucho más fructíferas, ¿no? Entonces, luego que hemos pasado la etapa precontractual, donde hemos visto un poco de conflicto, un poco de lo que es la negociación, la metodología que se utiliza, cuáles son los obstáculos, vamos a ver ahora lo que es la etapa contractual propiamente dicha. Y aquí, en la etapa contractual, hemos hablado nosotros, hemos mencionado que en la capacitación anterior habíamos tocado qué cosa es un contrato, las partes de un contrato comercial, hoy día también las hemos repasado. Y ya estando en esta etapa contractual, ¿qué nos toca hacer? Nos toca pues elaborar y redactar el contrato, ¿no? Revisar las partes del contrato y los elementos esenciales que mencionamos que están en el artículo 140 del Código Civil. Ver qué tipo de contrato vamos a utilizar. En el caso de ustedes y específicamente que estamos viendo en la capacitación, son contratos de tipo comercial, ¿no? Para, por ejemplo, arrendamiento de maquinaria, compraventa de maquinaria, servicios de repente para mantenimiento de esta maquinaria, servicios para construcción de obras civiles, servicios para tendido de repente de eléctrico, ¿no? Todos estos contratos son los que tenemos que revisar y ver qué tipo de contrato nos concierne, nos corresponde, ¿no? Importante también leer el contrato antes de firmar, ¿no? Que a veces ya lo revisó de repente la parte legal, lo revisó comercial, lo revisó operaciones, pero la persona que va a firmar no lo ha leído. Importante que la persona que va a firmar, que va a suscribir, que se va a hacer responsable en representación de todos nosotros, lea el contrato. Luego también les he traído algunas cláusulas tipo para que lo puedan ustedes tener en cuenta en sus contratos que vayan a realizar, ¿no? Que de repente sí, quizás se puede negociar a que se incluya una de esas cláusulas tipo. Y luego también un aspecto importante en los contratos que manejan ustedes son las garantías, ¿no? Ver si qué tipo de garantía vamos a solicitar o en todo caso nos están solicitando a nosotros, ¿no? Si vamos a poder cumplir con esas garantías que nos están solicitando, ¿no? Y también aquí, también relacionado con la parte de las garantías, el tema del esquema de seguros, ¿no? Los seguros que son muy importantes hoy en día con tantas afectaciones que puedan presentarse de manera fortuita o por fuerza mayor, ¿no? Ahora que ya estamos entrando al mes de junio, vienen los temblores, por ahí ojalá que no nos agarre uno fuerte, aunque hoy día dice que ha habido uno también en Arequipa, casi de 7 grados. Importante, ¿no? ¿Ve? Tenemos ¿no? Nuestros contratos de seguro cubren este tema de los terremotos, temblores. ¿Cubren o no cubren? Mis obras que yo estoy realizando pueden verse afectadas por estos movimientos telúricos o no. Entonces ahí hay que revisar, ¿no? El esquema de seguros. Si cubre o no cubre, ¿no? Junio es un mes tembloroso. Luego, finalmente, en esta etapa contractual también
está lo que es el equilibrio contractual, ¿no? Hace poco, incluso en la clase o en la capacitación anterior, me preguntaban esto del equilibrio contractual, porque algunos perciben que los contratos, pues, es como que están en favor de una sola parte y la otra parte nada más como que asiste a aceptar lo que el otro ha dicho, ¿no? Entonces, bueno, sobre eso hay algunos artículos del Código Civil que les he traído acá para poder revisar. Y bueno, ahora lo vamos a ver, ¿no? Pero igual, en esta etapa también contractual, siempre conviene preguntarse, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza del contrato? ¿Qué normas jurídicas deben aplicarse? ¿Qué efectos produce la voluntad de las partes? Por ejemplo, ¿no? Eso podríamos preguntarnos siempre en esta etapa contractual, que es la etapa ya de la elaboración del contrato, donde se colocan las obligaciones de cada parte, cómo vamos a cobrar, cuáles son las garantías que se están colocando, ¿no? ¿Qué jurisdicción nos estamos comprometiendo en caso de que haya un conflicto, ¿no? Entonces, siempre es importante hacernos estas preguntas, ¿no? El artículo, como les decía, por ejemplo, el artículo 1361 del Código Civil nos habla de la obligatoriedad de los contratos. Y nos dice que los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos. ¿Qué quiere decir? Que si no colocamos bien las obligaciones, pues en realidad no va a tener ningún efecto porque no estoy obligado. Entonces, muy importante colocar las obligaciones de manera clara. Luego, nos dice a continuación que se presume que la declaración expresada en el contrato responde a la voluntad común de las partes y quien niegue esa coincidencia debe probarla, ¿no? Es decir, estamos acudiendo a la celebración de un contrato y se supone que estamos de acuerdo. Entonces, si supuestamente hubo alguna cosa que no fue como la que hablamos, entonces, y yo lo estoy invocando, estoy obligado a probarlo, yo tengo que probarlo. Y si no tengo cómo probarlo, bueno, estoy en un serio problema porque lo más probable es que mi denuncia, mi demanda sea rechazada, ¿no? No tenga ningún efecto como no hubiese hecho nada. Entonces, hay que estar preparado, hay que hacer bien los contratos y de esa manera no vamos a tener ningún inconveniente, ¿no? Otro artículo que quería resaltar era el artículo de la buena fe, ¿no? Que nos trae el artículo 1362. Ahí, ¿qué nos dice? Que los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las partes, ¿no? Buena fe y común intención. Es un requisito esencial de un contrato. No puede haber nada contrario a lo que es la buena fe, ¿no? Y nos habla también de común intención, ambas partes, ¿no? Por eso el contrato es un acuerdo, no es allanarme a lo que dice la otra parte, ¿no? Y acá también tenemos, por ejemplo, el artículo que habla de la perfección de los contratos, el régimen legal de los contratos y la libertad contractual. Aquí en la perfección de los contratos tenemos el artículo 1352, que nos dice que los contratos se perfeccionan por el consentimiento de las partes, excepto aquellos que además deben observar la forma señalada por ley bajo sanción de nulidad, ¿no? Es decir, se va a perfeccionar, digamos, se va a terminar y va a quedar oleado y sacramentado con el consentimiento de las partes, salvo, dice, que no se haya cumplido la forma prescrita de ley, ¿no? Si no se ha cumplido la forma prescrita de ley, bueno, ahí sí no se asume que ha habido un perfeccionamiento o un consentimiento, sino que más bien no ha sido así y por lo tanto queda nulo. Con respecto al régimen legal de los contratos, el artículo 1353 nos dice que todos los contratos de derecho privado, inclusive los innominados,
quedan sometidos a las reglas generales contenidas en esta sección, salvo en cuanto resulten incompatibles con las reglas particulares de cada contrato, ¿no? Entonces, todos los contratos, sean nominados e innominados, están sujetos a las reglas generales del Código Civil, ¿no? Entonces, salvo que haya alguna incompatibilidad, ¿no? Pero de manera general, siempre todos están sometidos a la parte general. Luego tenemos la libertad contractual. En cuanto a la libertad contractual, el artículo 1364 nos dice que las partes pueden determinar libremente el contenido del contrato, siempre que no sea contrario a la norma legal de carácter imperativo, ¿no? Entonces, este es el artículo que seguramente muchos han escuchado en la televisión, han escuchado de repente a los candidatos presidenciales, ¿no? O en diversas quizás capacitaciones también, sobre la libertad contractual, ¿no? Ahí lo encontramos en nuestro Código Civil, en el artículo 1354, que nos dice que las partes pueden determinar libremente el contenido del contrato, libremente el contenido del contrato, siempre, ¿cuál es la única excepción? Que sea contrario a una norma legal de carácter imperativo. Entonces, si no tiene nada en contrario a las normas legales, el contrato está conforme, está acorde, ¿no? Si tuviese algo, bueno, tenemos que identificarlo, ¿no? Ahora, acá tenía yo también estos artículos de interpretación objetiva, sistemática e integral, ¿no? Porque también se habla muchísimo en los contratos de cómo se interpreta, ¿no? Cómo se interpreta el contrato. Entonces, el Código Civil también nos dice, hay una interpretación objetiva, una interpretación sistemática y una interpretación integral, ¿no? Entonces, la objetiva dice, bueno, nada más te fijas en lo que dice el contrato, ¿no? Según la buena fe. En la sistemática te dice que, aparte de que tienes que fijarte en lo que dice el contrato, también chequear que sea en concordancia con las demás cláusulas. A veces sucede que hay contradicciones en el propio contrato, ¿no? Entonces, si fuese así, a través de la interpretación sistemática podríamos darnos cuenta de que algo está fallando. Luego tenemos la interpretación integral, que nos dice que las expresiones que tengan varios sentidos deben entenderse en el más adecuado a la naturaleza y al objeto de la ley. Entonces, vamos a ver acá. Uy, se fue todo por acá. Ya. Y bueno, ¿no? Hay muchas personas también que me preguntaron sobre lo que habíamos mencionado del equilibrio, ¿no? El equilibrio contractual aquí, ¿no? Equilibrio contractual, ¿no? Porque lo que más bien perciben, lo que más bien tienen la impresión fuese lo contrario, que no hay equilibrio contractual. Y si supuestamente es una parte importante de un contrato, ¿no? Porque a veces nos parece que no es así. Entonces, nuestro Código Civil nos habla del equilibrio contractual en este artículo, en el artículo 1447 y 1448, donde nos dice, por ejemplo, en el 1447 que la acción rescisoria por lesión solo puede ejercitarse cuando la desproporción entre las prestaciones al momento de celebrarse el contrato es mayor de las 2/5 partes y siempre que la desproporción resulte del aprovechamiento por uno de los contratantes de la necesidad apremiante del otro, ¿no? Entonces, acá dice que hay un aprovechamiento, ¿no? Entonces hay que demostrar ese aprovechamiento. ¿Cómo se habría dado? Hay que demostrarlo objetivamente. Pero tenemos este artículo, ¿no? Algunos, por ejemplo, no lo he visto que lo hayan aplicado, pero las personas que tuvieron una serie de problemas de alquileres por el COVID-19, ¿no? Hubiesen de repente en alguna medida utilizado este artículo, ¿no? O las personas que, por ejemplo, por emergencia tuvieron que entrar
a las clínicas y que le salieron unas cuentas creo que de $500,000, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría en ese caso aplicarse este artículo porque objetivamente podemos ver la desproporción y el aprovechamiento, ¿no? Pero no sé si sus abogados habrán pues planteado de esa manera, ¿no? Si no se ha planteado de esa manera, probablemente no haya un resultado acorde, ya que nosotros estamos en el Perú, tenemos el sistema de lo que se llama el civil law. Nosotros no somos no estamos en el common law, que es donde está, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Que ellos todo su derecho es en base a la jurisprudencia. Nosotros no. Nosotros nos basamos en norma expresa. ¿Qué quiere decir eso? Civil law, derecho positivo. Por eso escuchamos hablar de Estado de Derecho, que quiere decir que se basa en reglas, en normas. No puede hablarse de otra cosa que no, yo no puedo plantear una acción por lesión si no está prescrita en la norma, ¿no? Hace poco me llegó un escrito de la Procuraduría Pública, no voy a decir de qué ministerio, pero me llegó un escrito de la Procuraduría donde señalaban daño extrapatrimonial, decían, ¿no? Que esta entidad habría sufrido un daño extrapatrimonial. Pero este daño extrapatrimonial no está regulado en nuestro Código Civil. En nuestro Código Civil existe lo que se llama el daño moral y daño a la persona. No existe daño extrapatrimonial. Entonces, no puede un abogado plantear algo que está fuera del derecho positivo, lo que expresamente está en la norma, ¿no? Entonces, acá debajo, párrafo seguido, nos dice, procede también los contratos aleatorios cuando se produzca la desproporción por causas extrañas al riesgo propio de ellos, ¿no? Entonces, de igual manera, ¿no? Hay una desproporción, ¿no? Y hay que buscar la causa objetiva para generar una acción por lesión ante las autoridades. Y luego tenemos finalmente el artículo 1448 que nos dice que en el caso del artículo 1447, si la desproporción fuera igual o superior a las 2/3 partes, se presume el aprovechamiento por el lesionante de la necesidad apremiante del lesionado, ¿no? Entonces, ya nos dice acá, pues, ¿no? Oye, cuando hay una desproporción de niveles de 70%, bueno, se presume ya, hay una presunción de aprovechamiento por el agente que está lesionando de la necesidad apremiante del lesionado. Entonces, con estos artículos, el Código Civil busca defender lo que se llama, que hemos mencionado aquí nosotros, el equilibrio contractual, ¿no? Entonces, esta es una premisa, es un principio que debe regir en los contratos, ¿no? Entonces, muchos de ustedes de repente estarán sorprendidos y dirán, bueno, eso parece muy bonito, pero en la práctica no se cumple. Pero justamente para eso estamos aquí, para conversar, para apuntalar ideas y, bueno, ir avanzando, ¿no? En esa sabiduría a que estamos llamados todos los seres humanos, ¿no? Entonces, hasta ahí sería la capacitación que he preparado. Ya no he visto a los demás que han ingresado. No sé si tendrían alguna pregunta, duda, queja, protesta. Aquí también les estoy poniendo mi correo por si de repente hay algunas personas que son muy tímidas y no quieren hacer uso de la palabra, ¿no? Entonces pueden escribirme ahí al correo. Ahí también tienen la página web donde también tenemos publicaciones, sugerencias, material para que ustedes puedan descargar gratuitamente, ¿no?